Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida y les agradezco por sumarse a una nueva actividad del Foro de Fundaciones CVC. Hoy tenemos una vez más como invitado a Esteban Actis, con quien vamos a analizar los riesgos de este año 2024 a partir de lo que han presentado las principales consultoras a nivel global. Bueno, así que te doy la bienvenida, Esteban. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Ezequiel, por la invitación. Es un lujo para mí estar nuevamente con la Fundación para pensar un poco y analizar los riesgos globales de este 2024. Bueno, Esteban, como decía al principio, queremos conversar sobre los principales riesgos y tendencias que están indicando estas organizaciones como las más importantes para seguir de cerca este año, que es tan especial porque tiene la particularidad de ser el año en que más elecciones se van a realizar en la historia de la humanidad. Se estima que más de 4.000 millones de personas van a poder votar en este 2024, así que eso ya de por sí requiere un análisis especial. Pero antes de que nos cuentes cuáles son los principales riesgos que han presentado, me gustaría que nos cuentes en qué consiste este enfoque de riesgo, que es una línea de trabajo que desde la Fundación venimos trabajando y de la cual sos parte. Bien. Bueno, en realidad, como bien decís, hace ya varios años, en mi caso, a mi perfil profesional, he incorporado el análisis de riesgo político global a mis actividades, con el objetivo de pensar que, bueno, se habla mucho de las mutaciones en la globalización, en esta era de shocks tras shocks. Venimos sufriendo shocks desde, bueno, la guerra comercial en Estados Unidos y China, la pandemia, la guerra tecnológica, la guerra en Ucrania, ahora la conflictividad en Medio Oriente, es decir, todos shocks que son disruptivos para el escenario internacional. Entonces, más que pensar los cambios cuantitativos de la globalización, hay muchos análisis que miran el comercio sobre el PBI y ven datos, lo que nos parece interesante es pensar los cambios cualitativos de la globalización. Y en ese sentido, nos estamos moviendo de una globalización de costos, donde todos los actores, o todos los actores privados, las grandes empresas, las corporaciones, los agentes de inversión financiero, miraban a la globalización en términos de costos, cómo reducir costos para ganar justamente competitividad e inserción, a también empezar a ponderar los riesgos, porque este mundo que Randall Scheller, un académico, habla de entropía, es un mundo claramente con un mayor desorden y un mayor nivel de incertidumbre. Bueno, implica que cualquier actor que se quiera mover en la escena internacional, sean estados, los gobiernos, y sean actores privados corporativos, tienen que tener justamente un buen análisis de riesgo para poder mitigar y estar atento a los cambios que aparecen en el entorno internacional. Entonces, en ese sentido, nos parece interesante y uno lo mira como las consultoras y las organizaciones internacionales comienzan a involucrarse y tener análisis de riesgo porque justamente, bueno, es la nueva tendencia que marca esta globalización que estamos transitando ya, promediando la tercera década del siglo XXI. Claro, cada vez es más importante para nutrir el proceso de decisión estratégica. Entonces, o sea, y sobre todo por esto que decís vos, ¿no? Cada vez mayor conectividad, ¿no? Y lo que pasa en una parte del mundo, cómo impacta, digamos, en los negocios de cualquiera de estas empresas. Y ahora sí, quisiera ya empezar a poder adentrarnos en estos riesgos, en estas tendencias que se identificaron para este 2024, que como bien vos sabés, vienen de antes y seguramente a otras van a seguir mucho más allá del 2024. Así que, ¿por qué no nos contás un poco quiénes son estas grandes consultoras o estas organizaciones que año a año van presentando los riesgos para cada año? Y bueno, y qué tienen en común? ¿Qué han encontrado en común para este 2024? Ok, es interesante porque hay muchas consultoras y organizaciones que hacen informes anuales de riesgo, con justamente lo que implica en este mundo tan entrópico, con tanta incertidumbre, intentar en esta cantidad de tiempo presentar riesgos. Y muchas veces ha sucedido que, bueno, los informes quedan desactualizados rápidamente. Por ejemplo, en el año el fin del 21, en los riesgos nadie planteaba como riesgo principal una invasión de Rusia a Ucrania. Y efectivamente en febrero del 22 estábamos todos planteando ese escenario. Entonces,
En ese sentido también es verdad que, bueno, un análisis de riesgo anual marca tendencias, marcan dónde los actores tienen que mirar, pero efectivamente podrá ser que si esta charla la hacemos a fin del 24, ha surgido un cisne verde, un cisne negro, algo que estaba fuera del radar de las consultoras y seguramente generó disrupciones en los mercados y en los actores. He mapeado y he visto en los últimos meses, desde el principio del año, 4 informes que me parecen muy importantes, que son los que generalmente marcan tendencia, que es el Top Risk de Eurasia Group, el Risk Outlook de The Economist, después el Global Risk Report del WEF, del Forum Global, el Foro Global de Davos, y el Geopolitical Risk de BlackRock, de este fondo de inversión que también se ha incluido y ha dicho textualmente en su informe que, por ejemplo, la geopolítica se ha convertido en un persistente y estructural riesgo de mercado a tener en cuenta. Y esto es interesante, por ejemplo, el tema, la geopolítica, y esto lo ha dicho un CEO de Wilbur Pink, que es Pincus, que es un fondo de inversión en Davos, dice, para el sector financiero la geopolítica era un riesgo que estaba en los márgenes, en esta globalización de costos, nadie le prestaba mucha atención, y ahora está en el centro de las decisiones de inversión, mostrando justamente que, por ejemplo, la geopolítica como gran riesgo, bueno, es una marca registrada de esta nueva globalización, a diferencia de lo que era la globalización de hace 20 años. ¿Y qué tienen en común, más allá de cómo la ubican, cómo ponderan los riesgos? Uno puede ver que se identifican 4 grandes dimensiones de riesgo. El primero es la cuestión geopolítica, como te decía. Y ahí lo que están planteando las consultoras tiene que ver con la fragmentación geoeconómica, que ya dijo el FMI, la rivalidad de Estados Unidos y China, sobre todo en materia tecnológica, el de-risking o el decoupling en materia tecnológica, y esta idea de que vamos y nos estamos encaminando en algunos sectores tecnológicos críticos a, bueno, una fragmentación muy fuerte de las cadenas globales de valor. Entonces eso tiene impactos en todo lo que es la industria 4.0, inteligencia artificial, semiconductores. O sea, eso tiene un análisis muy fuerte. El gran riesgo que se analiza y hoy parece lejano, pero cada vez se pondera con mayor probabilidad, es algún tipo de guerra en Taiwán, y eso sería totalmente disruptivo para la economía internacional. Hay análisis que plantean que, haciendo una comparación con los costos de la economía internacional de lo que fue la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, serían una guerra en Taiwán que involucra a China y a Estados Unidos, serían por 10. O sea, claramente estaríamos en un nivel de un shock de la economía internacional muy fuerte. Y también lo que están justamente mostrando estos informes, que se agrega la novedad, es la conflictividad en Medio Oriente. Claramente los ataques de Hamas en octubre a Israel dieron una nueva conflictividad en Medio Oriente, y efectivamente esto está sucediendo. Por ejemplo, lo que ha sido el recrudecimiento de los ataques de los hutis en el Mar Rojo, la disrupción en el canal ahí de Suez, y las implicancias para la logística y el comercio internacional, el involucramiento militar de Estados Unidos. Entonces, claramente, la conflictividad en Medio Oriente es un tema central, y obvio qué va a pasar con esta guerra perenne entre Rusia y Ucrania, con el temor de que se involucren mayores actores a la guerra, o con justamente el temor de que Ucrania efectivamente termine siendo dividida territorialmente en un avance de Rusia. Entonces, este sería el primer gran escenario, la cuestión geopolítica y cómo esto afecta a las cadenas globales de valor, el comercio internacional, la logística internacional, la incertidumbre en los mercados, con saltos en los valores de empresas, acciones y bonos. Este sería el primer gran escenario. Después el segundo escenario es el político. Y acá es interesante porque lo que están planteando las consultoras es las disfuncionalidades del funcionamiento de las democracias en Occidente. Es interesante porque el primer riesgo que plantea Eurasia Group, la consultora de Ian Bremmer, es Estados Unidos versus sí mismo. El proceso electoral en los Estados Unidos este año, con la fuerte polarización política, lo que fue la salida de Trump con el 6 de enero, bueno, lo que ha sido lo que comienza una campaña con una muy fuerte polarización política,
bueno, llama la atención de si Estados Unidos se va a convertir en un superpoder disfuncional y esto va a afectar, por ejemplo, consensos básicos en el Congreso, como puede ser el techo de la deuda, u otros acuerdos básicos que pueden afectar a la economía norteamericana y por ende como spillover a la economía internacional. Entonces acá el tema también de la fragmentación en Europa, si vamos a ver una fuerza centrífuga en Europa, lo estamos viendo también en estos días con las manifestaciones del sector agropecuario en Europa que se ha sumado fuerza y pone en entredicho las políticas verdes de Bruselas. Si acá hay un retroceso de Bruselas y esto genera mayores presiones centrífugas al proceso, no, es un tema también a seguir. Por ejemplo, la cuestión de las migraciones también es un tema que genera, está mapeado, esto lo estamos viendo, las presiones de la frontera sur en los Estados Unidos, que también tiene un correlato con la cuestión del sistema político norteamericano. Entonces, la política es otro de los grandes temas que uno ve que está incluido en los riesgos. El tercer punto es el ambiental, y este me parece súper importante. Por ejemplo, el WEF, el World Economic Forum, el World Economic Forum es un riesgo sobre percepciones. Hay una encuesta a los actores que participan y cuando le preguntan de largo plazo, la mayor preocupación es el cambio climático. De acá a 10 años es el cambio climático porque lo que sucede es que el mercado no le puede poner un precio al cambio climático. Entonces, lo que estamos viendo es que el deterioro del clima y los eventos extremos climáticos, los tipping point, estos que se está señalando como alteraciones sistémicas al clima en los próximos años, la falla de la coordinación y la acción colectiva del sistema internacional para justamente poder avanzar en una gobernanza. Bueno, todo esto es señalado en largo plazo como el gran riesgo, según los actores del Foro Económico Mundial, que tiene el mundo por delante. Y es interesante porque, por ejemplo, eventos de clima extremo que pueden generar disrupción en las cadenas global de valor, y esto lo mapea The Economist, ya lo estamos viendo en el canal de Panamá. La sequía del canal de Panamá está afectando fuertemente ese canal bioceánico, afectando la navegación internacional. Entonces, y lo interesante es que estos riesgos no son compartimentos estancos, están vinculados. Tenemos riesgo geopolítico en el Mar Rojo y en el Canal de Suez, riesgo climático en el Canal de Panamá, dos grandes canales de navegación de comercio internacional afectados con justamente los costos que tiene sobre el shipping y sobre los buques de cargo. Esto se traslada a los productos, entonces es una presión inflacionaria más que experimenta la economía internacional. Y el último la gran dimensión es la tecnológica. Por ejemplo, me llamó la atención que también The Economist plantea como la principal riesgo la cuestión de la disrupción de la inteligencia artificial en los procesos eleccionarios. Cómo la tecnología puede alterar un proceso eleccionario, la falta de información, la misinformation, como por ejemplo la inteligencia artificial puede alterar las cuestiones de voces y rostros de personas que están diciendo algo que no dicen, de fake news. Eso está marcado justamente como un análisis de riesgo vinculado a la dimensión política que estábamos charlando. Sí, BlackRock, ahí lo sí, interesante de eso es como que se vuelve un debate sobre lo que es la posverdad, ahora es como una creación de una realidad diferente que obviamente puede afectar un proceso eleccionario, sobre todo en este año que tenemos tantas elecciones por delante. totalmente. Y en sociedades cada vez más polarizadas y donde las elecciones se definen por muy poco margen, algún tipo de interferencia en la tecnología puede cambiar los resultados y esto claramente puede tener un impacto muy fuerte. Y como te decía, BlackRock identifica entre su principal riesgo este año un ciberataque. La cuestión de los ciberataques también está marcada como la tecnología puede comenzar a tener impacto de riesgo, por ejemplo, en un ciberataque masivo a un sabotaje de un sistema eléctrico en una gran ciudad. Bueno, es interesante porque BlackRock identifica ciberataques y ataques terroristas como los dos principales riesgos del 2024. Algo que Trump ya ha dicho estos últimos días, de que Estados Unidos tiene que estar preparado para un ataque terrorista. Entonces, nuevamente, los ataques terroristas, algo que venía siendo marginal en los últimos informes, aparece nuevamente como una preocupación central en los principales informes de riesgo globales.
Bueno, Esteban, muy interesante, muy bueno este mapeo y este agrupamiento en 4 dimensiones, porque creo que ordena mucho, sobre todo porque son varias consultoras y que si bien algunas tienen cosas en común, se complementan, ¿no? También con aquellas cosas que identifican de forma diferente. Me interesó este vínculo que hay entre los distintos riesgos, ¿no? O sea, vínculos geopolíticos que afectan y que también se conectan con vínculos climáticos, sobre todo aquellos que impactan sobre el comercio, que son los temas que trabaja la Fundación, ¿no? Temas que impactan sobre las inversiones también. Eh, y acá quisiera consultarte, volviendo a los riesgos climáticos y como el principal riesgo a largo plazo, y creo que es un riesgo que se repite año a año en todas las informes sobre riesgos. Eh, y dijiste algo sobre el precio al cambio climático. Y me gustaría hacer un doble clic ahí para que puedas contar un poquito más sobre qué consiste, ¿no? ¿Cuál es la problemática que hay en torno a esto? Y que creo que también tiene que ver con la generación de incentivos para que las empresas se adapten, mitiguen y capturen carbón y demás. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo podemos hacer un poco más de doble clic ahí? Bien, en realidad si uno ve la preocupación sobre el cambio climático del mundo empresarial, corporativo, lo que están viendo es una doble preocupación. Primero, cómo justamente avanzan las emisiones y avanza el calentamiento global. El año pasado experimentamos el año más caluroso en la atmósfera registrado, una medición que no se esperaba para el 2023. Entonces, lo que se está viendo es una aceleración de las emisiones y del cambio climático y una incertidumbre científica en relación a, si bien esta idea de cisnes verdes, que habla en su momento publicó el Banco de Basilea. Efectivamente sabemos que el clima está cambiando y que va a haber impacto, no sabemos dónde van a efectuarse y cuándo. Entonces, esta incertidumbre genera una dificultad de ponerle precio a, ya sean activos financieros, acciones, bonos, y también justamente, bueno, en el caso de los gobiernos, qué tipo de mitigación van a tener que provocar. Por ejemplo, y viendo el caso argentino, el panel intergubernamental de Naciones Unidas ha dicho en sus informes que, por ejemplo, una ola de calor con una temperatura menor a 1,5 por encima de la era preindustrial, hay una probabilidad de una cada 60 años. Ahora, olas de calor con potencial destrucción de cosechas, por ejemplo, superando ese umbral, es una cada 6 años. No sabemos cuándo va a suceder, pero bueno, la probabilidad existe. El caso de Argentina, recientemente, que estamos atravesando esta ola de calor tan importante que, bueno, ha roto todas las previsiones de cosechas que se tenían, efectivamente, bueno, vamos a tener que estar acostumbrados. Ahora, eso es muy difícil de justamente ponerle un precio para los productores, para los comercializadores, para los gobiernos que están pensando, en este caso argentino, cuánto va a ser la recaudación por su sector y su exportación de oleaginosas. Entonces, eso es un tema muy importante. Y el otro tema que preocupa al sector cooperativo es la falla en la coordinación global, en la acción colectiva global, justamente para poner un tackle a las emisiones y para adecuarse a los compromisos climáticos ya asumidos en plano multilateral. Entonces, también están viendo que hay una falla muy grave en la coordinación y eso justamente también genera incertidumbres en relación a si efectivamente en los próximos años el mundo, la comunidad internacional, va a poder avanzar en la prevención del cambio climático o si no, va a tener que ser exclusivamente mitigación, dado que ya la cuestión de la disminución del carbono en la atmósfera parece que es una batalla perdida en algún punto porque no hay compromisos efectivos. Entonces, ese nivel de incertidumbre y a mayor nivel de incertidumbre hace que justamente, bueno, sea difícil ponerle un precio, cosa que nos pasa con otros riesgos. Temas políticos, por ejemplo, o geopolítico, la rivalidad de Estados Unidos y China. En el año 2018 eso generó mucho incertidumbre. Bueno, los actores ya le han puesto un poco un precio a esa rivalidad, en qué sectores, dónde no, cuáles son las posibilidades o no, cómo se afectaría. En algún punto el mercado ha logrado cuantificar ese costo. En el cambio climático es el riesgo con mayor incertidumbre, sobre todo pensando en 5 años en adelante. Bien, muy bueno. Y después,
ahora quisiera consultarte, también mencionaste mucho la palabra fragmentación, eh, y, y me interesa particularmente por su, digamos, su némesis, que sería la integración, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo cuando estas consultoras analizan o incluso en tu análisis particular, ¿no? ¿Cómo entra el tema de la integración? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a la integración? En un mundo que se fragmenta o en un mundo de grietas, ¿cuál es la perspectiva con respecto a la integración? Bien, justamente, bueno, los análisis de riesgo lo que están planteando es que si uno mira filosóficamente, es un análisis, podríamos decir, un poco más académico y conceptual, es que la globalización y el mundo se camina mucho más hacia fuerzas centrífugas que centrípetas. Entonces, y eso es una ponderación casi compartida. Y nuevamente, fíjate lo que decíamos de cómo las dimensiones se vinculan. Por ejemplo, uno de los riesgos mapeados que uno ha visto es el aumento de subsidios a las tecnologías verdes por parte de los grandes actores que justamente están innovando. Y sobre todo el principal, por ejemplo, China. Es decir, cambio climático, necesitamos tecnologías verdes, bien. Bueno, perfecto, el mundo avanza hacia la electromovilidad. Ahora, los gobiernos plantean cada vez más subsidios, políticas industriales, en esa circunstancia. Bueno, esto puede generar guerras comerciales, y acá nos movemos nuevamente a la geopolítica, a la geoeconomía. Y esto se está viendo, por ejemplo, claramente en las restricciones que la Unión Europea está poniendo al mercado de autos eléctricos proveniente de China, porque el mercado chino, cada vez más competitivo en autos eléctricos, está inundando el mercado europeo y esto genera presiones internas de las grandes automotrices europeas que ven que no pueden competir. Entonces, y claramente hay subsidios del mercado chino. Entonces, acá aparece nuevamente la fragmentación, mayor proteccionismo y esta idea, bueno, pero el cambio climático no necesita de proteccionismo, necesitamos de industrias cada vez más eficientes, cada vez más baratas para que justamente, por ejemplo, la electromovilidad, los europeos cambien sus autos de combustión a eléctricos en los próximos 5 años. Ahora, si le ponemos trabas a los autos chinos y las empresas europeas son poco competitivos, eso va a demorar más. Van a ganar las empresas europeas, pero en términos de los compromisos ambientales se van a retardar. Entonces, es interesante pensar que hoy esta fragmentación geoeconómica es la que comienza a pensarse como más plausible y no como las grandes cadenas de valor que hemos visto, donde bueno, el sector más competitivo con menor costo podía abastecer los mercados. Y esto nuevamente lo ha generado los shock tras shocks que han justamente también afectado el just in time. Por eso, en esta globalización de costos, ya no es tanto el just in time como era antes, sino el just in case. ¿Qué pasa si efectivamente tenemos una disrupción? Entonces, acá aparece el nearshoring, el friendshoring, tener cadena de suministro lo más cerca posible a los consumidores. Bueno, entonces todas estas cuestiones ponen un poco en entredicho esta idea de la integración de los mercados tal cual la hemos visto, analizado, estudiado a principios del siglo XXI. Bien, y ahí dijiste una palabra o dos palabras claves que es política industrial, ¿no? Esto de esta vuelta a la idea de la política industrial, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Que está muy asociada a lo que explicaste recién, pero que impacta incluso en los países en desarrollo, ¿no? O sea, decir, bueno, esta perspectiva o esta mirada de la política industrial, volver a ser política industrial, cuando parecía que bueno, no había que, digamos, fomentar o apoyar ciertas industrias. Y ahora es como que en aquellos sectores estratégicos está el Estado, o mejor dicho, o estos gobiernos están apoyando o dando muchos incentivos para que la política industrial suceda en los países o cerca de los países, digamos, como el nearshoring, como vos decías. ¿Esto, digamos, una tendencia que crees que va a seguir en aumento? ¿Es una tendencia de época o cómo lo estás viendo? Sí, no, claramente es una tendencia que ha comenzado a darse y se va a profundizar. Después podemos pensar si efectivamente eso, bueno, es bueno o malo para la globalización, es bueno o malo para los consumidores, pero que hay una crítica que efectivamente una política comercial con estas medidas lo que va a hacer va a bueno, afectar la capacidad de consumo de las sociedades
en términos de, por ejemplo, nuevas tecnologías y nuevos, como puede ser un auto electrónico, por ejemplo, un auto eléctrico. Pero claramente es una tendencia muy fuerte y está asociada a estos riesgos que estamos planteando. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno mira el espíritu de las dos grandes iniciativas de política comercial que tienen apoyo bipartidista, que son la IRA, la Inflation Ujú. Reduction Action, y la CHIP Act, una está pensada para competir con China, en el tablero de la geoeconomía y en esta idea de la supremacía en el campo tecnológico, que es la CHIP Act, Chip and Science Act, y la otra está pensada en robustecer al sector privado para justamente avanzar en la transformación productiva pensando en una economía verde. Entonces, cambio climático y geopolítica totalmente vinculado a una respuesta estatal, en este caso la política industrial. Y es interesante porque acá aparece un sector que también es identificado por algunas de las consultoras, que tiene que ver con las cadenas de suministros en minerales críticos. Y acá sí, por ejemplo, ya si uno mira, es un riesgo que, por ejemplo, para América Latina comienza a tener mucha importancia porque, bueno, es una región que tiene minerales críticos, tierras raras, litio, cobre, distintos minerales que son esenciales para la industria 4.0 y para avanzar en la electromovilidad y en la Internet de las Cosas. Entonces, bueno, esa fragmentación en las cadenas de suministro de minerales críticos es un tema, por ejemplo, que para América Latina, para los gobiernos de América Latina, para las empresas latinoamericanas, bueno, están al centro de la agenda porque justamente no es un mercado de libre competencia, de libre movilidad, donde, bueno, los menores costos van a reinar, sino que justamente va a estar atravesado por las variables de presiones geopolíticas y de presiones de las grandes empresas traccionada por sus estados para justamente tener mayor capacidad de acceso a esos recursos en cadenas globales más cortas y más restringidas. Claro. Y ahora yendo hacia la dimensión tecnológica, que me interesó mucho también, vos decías el desarrollo de la inteligencia artificial, que el año pasado, el 2023, estuvo muy marcado por, digamos, el boom de la inteligencia artificial, todo yendo a ChatGPT, pero digamos, la realidad es que incluso hubo como una declaración de algunos CEO diciendo había que parar 6 meses el desarrollo para ver todo el tema de la regulación y demás. Fue un año muy marcado por el tema de la inteligencia artificial y vos dijiste, bueno, ahora la mirada está puesta en un año de muchas elecciones, cómo la inteligencia artificial puede afectarla. Pero también quisiera ver dos aspectos. Uno es cómo se piensa que este desarrollo va a ser todavía mayor, va a avanzar mucho, y cómo esto va a empezar a impactar fuertemente en los empleos, cómo el futuro del trabajo, digamos, se va a desarrollar. Y por otro lado, te traigo algo más actual, pero que nos da una mirada de futuro, que es este lanzamiento del Vision Pro de Apple, que esto de la realidad espacial, y que creo que hasta muchos, cuando vimos en el año pasado el lanzamiento, no pensamos que iba a ser verlo in situ, ver gente caminando por la calle con esas gafas y estar haciendo cosas. Y esto también va a poder traer un impacto sobre los empleos, sobre el consumo, sobre la vida, el trabajo, ¿no? El trabajo diario. Hoy capaz que lo vemos muy lejano y lo vemos como algo medio de ciencia ficción, pero evidentemente hay otras empresas desarrollando la misma tecnología e incluso hay empresas que están desarrollando productos que van a ser de acceso más económico, gratuito para educación y demás. Entonces, ahí yo veo del tema de la tecnológica, la inteligencia artificial, esto de la realidad espacial, ¿qué análisis puede hacer con respecto a lo que se viene, ¿no? No solo para este año, sino un poco más allá, evidentemente. Bien, fíjate qué interesante que en las earning calls, que son las llamadas de las empresas, donde justamente hay estadísticas que muestran las palabras que comienzan a aparecer, bueno, en los últimos años, geopolítica era una, que las empresas cuando hacían sus llamadas no aparecía y comienza a aparecer, y uno ve el gráfico que comienza a ser una tendencia, y el año pasado fue inteligencia artificial, o sea, todas las empresas
Está intentando decir, bueno, esto aparece, ¿cómo nos cambia? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué podemos hacer para ganar con esta tecnología? Lo que sí está claro, la inteligencia artificial es un driver de productividad de los más importantes que han surgido en los últimos años, y me parece que, sobre todo para la economía norteamericana, es un driver de productividad que necesitaba la economía norteamericana, porque justamente uno no veía ese driver, y entonces esto va a generar mucho impacto en la evaluación de los activos. Por ejemplo, hemos visto que el market cap de Apple superó este año a Microsoft. Y dice, ¿por qué? Bueno, porque Apple tiene un desarrollo muy fuerte de inteligencia artificial, cosa que Microsoft no. Entonces, las empresas que estén desarrollando inteligencia artificial van a tener un valor de mercado y una expectativa de crecimiento mucho mayor. Y después está esta discusión muy interesante entre podríamos decir, los tecnos utópicos, que piensan que, bueno, esta productividad va a generar riqueza y prosperidad para todos. Y después lo que tenemos los tecnopesimistas, que piensan que, bueno, esta nueva tecnología que comienza a estar en nuestra vida diaria, por ejemplo, como, no sé, los que dedicamos a la investigación, el ChatGPT, que nos puede reemplazar o también nos puede ser un asistente de investigación. Entonces, yo soy los que plantea un punto intermedio. Me parece que, como todo, va a haber ganadores y perdedores, va a haber adaptaciones en el mundo del empleo, va a haber sectores que van a perder, otros van a ganar, pero si uno mira la historia, a ver, el avance de las tecnologías y la automatización ha sido una constante, y bueno, y en realidad nunca hubo un cambio tan abrupto y tan disfuncional como muchos plantean. Digo, cuando las operadoras telefónicas eran reemplazadas por justamente una máquina, se pensaba que, bueno, que era el fin de muchos empleos, y después esos empleos justamente se reconvierten ante la necesidad de esas tecnologías en otro sector. Entonces me parece que lo que vamos a ver, sí, pero va a ser un cambio muy fuerte, y lo que va a necesitar va a ser una rápida adaptación y conversión y convergencia de las empresas y los actores y de los estados. Y ahí me parece que el gran riesgo para el mundo en desarrollo, el mundo periférico, los mercados emergentes, es no quedar desacoplado de esa tendencia. Porque justamente eso puede ser un gran riesgo de, bueno, hoy 5 años en otra tecnología era poco, y a lo mejor 5 años son 20 años del nacimiento de una tecnología de hace 20 años. Digo, estoy pensando en los modelos de producción, del Fordismo al nuevo modelo productivo pasaron 20 años, la nueva economía con la industria 4.0 pasaron 10. El problema es que esta tecnología es tan disruptiva, en 5 años tenga un desarrollo muy fuerte, y aquellos que no han logrado mínimamente incorporarlos, ya sean las empresas o los estados en algunos niveles de sus políticas públicas y de sus desarrollos, queden justamente desacoplados de esa tendencia. Entonces eso sí me parece que para América Latina, cómo nos insertamos en esa discusión global de esta tecnología, es fundamental. Bueno, Esteban, y para finalizar, porque y en realidad vos en tu frase final nombraste América Latina. En este mapeo que vos hiciste, ¿qué lugar ocupa América Latina? ¿No? Porque no la hemos nombrado, digamos, entre los riesgos, como suele suceder, no creo que no figuramos generalmente entre los riesgos globales. Pero bueno, ¿qué lugar ocupa América Latina? Y si no ocupa, ¿qué lugar debería ocupar para nuestro análisis, digamos, ¿no? América Latina o el sur del cono sur, que es Argentina, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo lo insertamos en el análisis? Bien, es interesante porque, bueno, el Centro de Estudios Internacionales, la UCA de Chile, viene desarrollando en los últimos años un índice de riesgo político de América Latina, y creo que ese índice de riesgo político dice mucho en relación a esta idea que tenemos que, bueno, América Latina, para bien o para mal, en algunos aspectos para bien, por ejemplo, que estamos fuera de la discusión geopolítica, eso es un gran activo que tiene la región. Cuando uno ve las consultoras donde plantean posibles episodios geopolíticos, América Latina no aparece, y estar fuera de la geopolítica hoy es una buena noticia. Y lo malo, por ejemplo, es estar desconectado de las grandes cadenas globales de valor y la gran reconfiguración que se están dando, sobre todo América del Sur. No es el caso de América del Caribe y México, que sí, al estar conectado con el mercado norteamericano, pueden
tener algunas, como es el caso de México, el país que mayor, si uno ve número de inversión extranjera directa y de relocalización, ve que México está usufructuando del nearshoring y de esta fragmentación. Pero si uno mira ese índice, lo que va a ver es que justamente eso, el mundo poco importa para América Latina. De los 10 ítems enumerados, en el puesto 7 aparece la inestabilidad internacional, en el puesto 9 aparecen los impactos de la tecnología y en el puesto 10 la vulnerabilidad frente al cambio climático. Los primeros 5 tienen que ver con riesgos políticos tradicionales de América Latina. O sea, el riesgo político que las grandes consultoras miraban hace unos 20 años en el mundo, que era, bueno, mirar riesgo político de los estados, y tiene que ver, por ejemplo, con, en el número 1, la inseguridad y el crimen organizado y el narcotráfico, la amenaza transnacional, cómo justamente está comenzando y cada vez más comienza a impactar las capacidades estatales, que acá aparecen, si los estados latinoamericanos van a tener capacidades estatales para controlar el avance del crimen organizado transnacional. El caso de Ecuador recientemente lo mostró con total crudeza, cómo hoy las bandas de narcotráfico tienen mayores capacidades estatales para justamente moverse libremente por el territorio y por amenazar a todo tipo de actores. El aumento de la corrupción, también como un hecho marcado de América Latina, la rápida erosión de los apoyos a los mandatarios, las crisis políticas que se viven en América Latina, esto que se ha dado, que ha nombrado como el giro de la oposición. Ya no hay un giro político marcado de izquierda a derecha, sino que los oficialismos pierden porque hay un descontento social muy fuerte, y este descontento social justamente, bueno, hace que los gobiernos o no terminen sus mandatos, como es el caso de Perú, que tiene una inestabilidad crónica, o cada 4 años se cambian, y esto afecta a las políticas de largo plazo de los países. La radicalización de las protestas sociales, es decir, protestas sociales que comienzan a aumentar y a generar también inestabilidad en los negocios y en la producción de los países. Entonces, América Latina hoy tiene una visión bastante endógena y muy ombliguista de riesgos que no son nuevos, sino que se vienen dando las últimas décadas, pero que se han acentuado. Entonces, el mundo nos queda lejos para preocuparnos por esos riesgos, pero bueno, como veníamos charlando, yo siempre digo una frase que el mundo no te espera, y bueno, adaptarse a las tendencias globales, más allá que no estemos en el centro, no seamos en el epicentro, ni geopolítico, ni de las nuevas disrupciones tecnológicas, pero bueno, efectivamente estos impactos llegan, y cuanto menos se le presta atención, cuando menos estén los análisis estratégicos a largo plazo, ya sean los estados, actores privados, bueno, más difícil va a ser adaptarse, y en última instancia, de lo que se trata de la globalización no es de aislarse o de involucrarse críticamente, sino de entenderla para intentar potenciar las oportunidades y los beneficios que esto trae, e intentar reducir las amenazas que trae consigo. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, la región vive desacoplada un poco de estas tendencias, y bueno, y eso, como decía, hay aspectos positivos y negativos, pero es una realidad fáctica que, por ejemplo, el índice de riesgo de la UCA de Chile así lo demuestra. Muy bueno, y me quiero quedar con esto último de la necesidad de entender, ¿no? La necesidad de entender, de incorporar al proceso de decisión incluso para competir, digamos, ¿no? También porque se trata también de eso, desde el punto de vista de una empresa, bueno, entender para qué, por solo tener el conocimiento, no, entender para poder competir, para ser más competitivo, para poder integrarse mejor, para poder proyectar mejor los negocios y demás. Bueno, Esteban, te quiero agradecer mucho por esta charla. Eh, Fue muy buena. Más allá de que vamos a hacer seguramente muchas cosas a lo largo del año, sería muy interesante poder volver a conversar a fin de año y ver, ¿no? ¿Qué se cumplió, qué no se cumplió, o en qué grado se cumplió? O incluso esto que dijiste vos, bueno, qué surgió que marcó un poco la dinámica del año, ¿no? Las dinámicas emergentes, ¿no? Del 2024. Así que te invito seguramente a que podamos hacerlo hacia fin de año o incluso antes, Ah, será un para placer. poder hacer un poco
de follow-up, ¿no? De monitoreo de lo que hoy pudimos conversar. Y también Seguramente. aprovecho para invitar a todos a que puedan consultar en la web de la Fundación, donde están muchas de las publicaciones, muchos de los trabajos que hemos hecho sobre este tema de riesgo, incluso las actividades que hemos hecho. El año pasado hicimos uno a fin de año muy interesante, acá Esteban también participó, y que ahí también un poco seguimos trabajando en este enfoque que creemos que es tan importante. Así que, Esteban, gracias y espero que te hayas entretenido también analizando los riesgos 2024. Gracias, Ezequiel, a vos y a la Fundación por la invitación. Y tomo la palabra y el compromiso para fin de año volver a juntarnos y, bueno, analizar efectivamente, bueno, con el transcurso de los años, del año, perdón, y con un montón de eventos que tenemos, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos y en otros países, y seguramente será muy interesante poder ponderar y volver a leer estos análisis anuales efectivamente para ver cuáles se han cumplido, cuáles no, y cuáles son las tendencias que seguramente tendremos de cara al 2025. Muy bueno. Bueno, muchas gracias y los despido. Hasta la próxima.